Y bienvenidos a la cocina del pueblo Mam del municipio de Comitancillo. Acompáñame a ver los procesos de estos platillos. Lo que vamos a preparar es un ayote con pinol, pues aquí las tenemos. Acompáñenos a recogerlo y prepararlo, porque bueno, estos son del año pasado, que los tenemos conservados, guardados, y pues vamos a llevar los ayotes del año pasado y la vamos a preparar. Se va a lavar primero, hay que buscar el ayote, después se lava primero ya. Aquí está mi madre, ella es Alicia. Después cortarlo mientras que en el fuego está la olla para cocerlo. Proceder a poner el ayote que le cortamos y que lo buscamos anteriormente. Ahorita mientras se cose esto, por eso lo hicimos primero, y echar fuego. Lo que vamos a agregar ahorita después de terminar de poner esto es panela, para que salga un poco dulce y rico. Bueno, ahorita vamos a tostar el maíz, que aquí ya lo tenemos el maíz, entonces procedemos a tostarlo en la plancha. Ahorita vamos a moler el maíz ya tostado y ya se enfrió, entonces vamos a molerlo en la piedra de moler. En este momento voy a tostar pepita de chilacayote o ayote, así se le llama para el almuerzo de hoy. Las pepitas de chilacayote, por eso es un platillo muy importante para nuestras abuelas y abuelos. Le estoy echando sal para que sí va de una vez molida. ¿Ya cambiaron de piedra? Ya cambiamos de piedra, porque en esta piedra se molió el maíz, que ya estaba tostado para el pinol. Ahora para la pepita, entonces se utilizó otra piedra de moler. Hoy estamos preparando la hierba del estizo, entonces lo vamos a acompañar con las pepitas del ayote que se está moliendo en la piedra de moler. El té de María Luisa es una planta medicinal relajante para el sistema nervioso. Para eso solo es un poquito, porque es para un té para el almuerzo. Ahorita voy a proceder a poner el pinol en la olla donde ya cocimos el ayote. Después hay que revolverlo. Sí, ahorita vamos a degustar el delicioso ayote con pinol que hicimos hoy, entonces nos toca probarlo. Y bienvenidos a la cocina del pueblo Mam del municipio de Comitancillo. Pues hoy aquí tenemos el ayote con pinol, la pepita de ayote con hierbas, con chile y también con las tortillas de trigo, acompañada de un té de María Luisa. Me acompañó mi madre, María Alicia, y mi hermana Maribel.